violencia, no están solos, y durante toda esa caravana muchos sectores que estaban paralizados por el miedo comenzaron a denunciar, se multiplicaron los casos que antes no se conocían de toda esta violencia, y las víctimas parece que son muchísimos más de las calculadas. Judith Galarza está con nosotros. Ella es mexicana, de una ciudad muy particular, pero también es representante de esta Federación Latinoamericana de Detenidos y Desaparecidos. Un placer que nos acompañe. Gracias por la invitación. Judith, ¿usted dónde nació? Ahí en Ciudad Juárez. Soy originaria de Ciudad Juárez. Cuéntenos cómo fue su incorporación a esta Federación Latinoamericana de Detenidos y Desaparecidos. ¿Usted fue víctima de la violencia? En la época de los 70s surgieron como consecuencias de la pobreza y de la falta de oportunidades grupos revolucionarios, grupos armados que pretendían derrocar al gobierno mediante las armas, porque tampoco no había otra opción, había mucha represión como la hay en la actualidad. Y mi hermana se incorpora en la época de los 70s a lo que fue Liga Comunista 23 de septiembre, y es un movimiento político-militar, y ella es desaparecida, al igual que muchísima gente, el 5 de enero de 1978, y a partir de ahí me incorporo yo a la lucha por la defensa de los derechos humanos. Esta caravana está llegando a la etapa final y se levantó una polvareda muy incómoda para las autoridades, incluso porque se está dando a conocer la realidad. La situación, esa violencia está afectando incluso a más gente de la que se tenía pensado. ¿Cuál es el resultado, el balance que se viene haciendo de la caravana, Judith? Bueno, la caravana, como es conocido, que es una propuesta que impulsa Javier Sicilia, el poeta, a raíz de que le asesinan a su hijo. Él incluso renuncia a la poesía para incorporarse a la denuncia, porque habló que prácticamente le habían destrozado el corazón con el asesinato de su hijo, pero además de varios amigos que desde niños se habían criado. Y lo más lamentable es de que inmediatamente que encuentran los cuerpos, los acusan de narcotráfico. Entonces, a partir de ahí hay una propuesta de un pacto nacional contra la violencia, y se elige Ciudad Juárez por ser esta ciudad que se ha caracterizado por la más violenta del país, con lo que va del 2006 a la fecha que asume el gobierno Felipe Calderón, 8.500 ejecutados, más de 20 masacres de gente, estudiantes que nada tienen que ver, más de 3.000 desaparecidos, varios defensores de derechos humanos, entre ellos compañeras nuestras. ¿Ciudad Juárez siempre fue así? Sí. Esto a raíz de la llegada de la industria maquiladora. La industria maquiladora llega en la época de los 60, como supuestamente una alternativa para dar trabajo, pero desde ahí nosotros hemos denunciado que se incrementan las violaciones a los derechos humanos, sobre todo contra las obreras y los obreros. Y denunciamos que desde esa época, 70s, 80s, había violaciones de mujeres, pero es precisamente hasta los 90 que se forma la coordinadora en pro de la mujer. Pero lamentablemente nada más en cuanto a los asesinatos de mujeres, pero no reivindicaba toda la violación del pasado que se había cometido en Ciudad Juárez y en todo el país. Y como nosotros venimos de la época de los 70s, conocemos la trayectoria de violencia, que es un sistema capitalista, ¿verdad?, que no le preocupa. Eso que vive en Ciudad Juárez es en todo el territorio. El presidente Felipe Calderón en diferentes oportunidades, bueno, él comenzó su gobierno, lanzó su lucha contra el crimen organizado, y en muchas oportunidades él dice que es triunfante. Quiero que me acompañe, Judith, a ver estos datos, porque hablemos de algunos sondeos, de todo lo que está percibiendo el ciudadano mexicano, de lo que se vive allí. Fíjense, hablemos de cómo perciben la inseguridad en su país. Esto es un sondeo difundido hace días y justamente nos muestra algunos datos. El 58% de los consultados creen que el crimen organizado le está ganando la guerra
al gobierno. El 82% dice incluso que la inseguridad hoy es más grave que hace 2 años, simplemente por tomar de referencia el año 2011 con 2 años atrás. Incluso 1 de cada 6 ciudadanos dice que conoce a una persona que murió como víctima de esta ola de violencia. Estas son, recordemos, datos de México Unido contra la Delincuencia, Seguridad Ciudadana, algunos de los sondeos que muestran que la estrategia no estaría funcionando. ¿El gobierno, Judith, en algún momento dio alguna señal de que si esta no es la forma, tiene que abordarlo de alguna otra manera? ¿O avanza como si tuviese los ojos vendados? Por supuesto, avanza con... tiene los ojos vendados porque él está cumpliendo un proyecto de país que es impuesto por el gobierno norteamericano. ¿Cuál es ese plan? El plan Mérida, o sea, el plan de la entrega de nuestro país, privatizar la salud, la educación, la vivienda, como lo establece el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y además, otra de las cosas que él tiene que cumplir con ese plan es de que él llega con una clara muestra de un fraude. Entonces, exacto, llega no legítimo, es ilegítimo porque no cuenta con la mayoría de la población para gobernar y por supuesto que tiene que sacar al ejército y justificar lo que él llamó en su momento guerra contra el narcotráfico. Y esas encuestas que acabas de presentar tienen toda la razón. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, a raíz de este supuesta desplazamiento de militares y de Policía Federal Preventiva, se ha incrementado el 150% la violencia y se han documentado que son los soldados, los policías, los que secuestran a las niñas, los que roban en los centros comerciales. ¿Cómo puede ser posible que llegues tú a una ferretería que la acaban de intimidar porque si no da la cuota, van a quemarla, avisan a la policía y la policía no llega, llega 1 hora después? Ellos tienen la oportunidad de abrir esa ferretería, de rociarla, de quemarla porque no dieron la cuota. Y la policía pasa y como que no ve. Todo esto, una masacre que se comete, las masacres, y si tú estás en Ciudad Juárez, cada 3 minutos te encuentras los operativos en conjunto, ¿verdad? Y que... Judith, la violencia que se está viviendo allí es hasta ahora inédita, incluso dentro de los márgenes y los estándares de violencia que se vienen registrando en ese país, superan cualquier estándar, incluso de los más sangrientos. Esta semana se dio una de las jornadas más violentas, hace 2 días nada más hablamos de 86 cuerpos, restos, porque aparte aparecen cenizas de cuerpos quemados, aparecen cadáveres, aparecen fosas. Es realmente alarmante y sin embargo el presidente, yo quiero insistir en la versión oficial para que usted nos diga si es real lo que se dice a través de las autoridades. Son palabras textuales. Él incluso ha sido cuestionado, recordemos, y señalado tanto dentro como fuera de su propio país por la política en materia de seguridad. Bueno, esa materia de seguridad que muchos dicen genera más inseguridad. Y fíjense que nos dice el portal Excelsior, es el impreso de hoy. Secuestro creció 60% en 3 años. En 2008 se cometieron 1.172 secuestros en el país, lo que equivale a 3.2 casos cada día, en promedio. Pero en lo que va de 2011 se dieron 837. Esto da una tasa de 5.1, es decir, más de 5 secuestros diarios. El aumento representa ese 60%. Si uno escucha las palabras del mandatario y lee estas encuestas, estas cifras, estas evaluaciones, parece que fueran 2 países distintos. Judith Galarza sigue con nosotros de la Federación Latinoamericana de Detenidos y Desaparecidos. ¿Por qué es importante mirar Ciudad Juárez? ¿Qué relación puede tener con algunos países de Centroamérica que ya están viéndose afectados también por esta misma situación? Pero digo, ¿qué representatividad puede tener a lo que se quiere en un futuro para otros países de nuestra América? Te puedo responder desde dos perspectivas. Una, Ciudad Juárez ha sido el conejillo de Indias. Nosotros lo hemos denunciado desde la época de los 90 hacia una política que no se identifique quién es el enemigo principal,
como en la década de los 60, 70, 80 y hasta principios de los 90, que era el gobierno el que generaba la violencia política. Después viene toda esa serie de asesinatos, de desapariciones, en donde nosotros denunciamos que estaba involucrado exmilitares que fueron entrenados en la Escuela de las Américas, gente muy poderosa, y hoy se demuestra con esta situación de pleito entre ellos. Pero Ciudad de Juárez también ha sido una ciudad muy importante, el estado de Chihuahua muy importante, el más grande de la República, pero es un lugar donde incluso se concentró el grupo más poderoso del narcotráfico en Ciudad Juárez, el cartel de Ciudad Juárez. Y esta situación de lo que habla sobre la propuesta de derechos humanos, es ahí, en la ciudad más violenta, donde se ha caracterizado por el horror que estamos viviendo, donde precisamente se debe firmar este pacto ciudadano. Antes de entrar en el pacto, estamos compartiendo imágenes de fosas comunes que no tampoco son hechos aislados, se van repitiendo, se van multiplicando, y vaya a saber uno qué cantidad hay que todavía no las conocemos. Pero el presidente dice que en los últimos 3 años se amplió, se dio mayor ampliación, esa es la frase, a los derechos humanos en el marco jurídico. ¿Cómo? Eso es una mentira total. En estos 6 años podemos asegurar que es la mayor impunidad que no se haya visto en la historia. Por supuesto que tenemos impunidad porque precisamente nuestros familiares siguen desaparecidos, ¿verdad? Desde la época de los 70 no nos hemos podido llevar a nadie a juicio. Pero en este momento él ha sido el promotor de todas esas graves violaciones a los derechos humanos. Judith nos habló del pacto. Toda esa caravana finaliza con un pacto, con un pedido, un reclamo y un clamor nacional. Algunos de los puntos cruciales son fin de la militarización. Sí, los que hablaban los compañeros que no están en negociación son 2 puntos fundamentales. La desmilitarización del país en compañía con su Policía Federal Preventiva, que ha dado todo un equipamiento, y la reivindicación a todas aquellas personas que han sido asesinadas, o sea, reivindicarlas porque en ningún momento están relacionados con el narcotráfico y han sido asesinadas. Más de 100 defensores de derechos humanos, un montonal de gente, los estudiantes de la masacre de Villas de Salvarcar, mucha gente. Y cualquiera que se anime a denunciar. Efectivamente. Nuestra compañera Josefina Reyes, que fue ejecutada de 4 balazos, acabando de pasar un retén militar. Ahora en el 2010, el 5 de enero del 2010, y al mes, perdón, a los 6 meses ejecutan al hermano de la misma manera. Judith, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué se puede hacer? Teniendo en cuenta que el gobierno, como usted nos dice, y todas las instituciones están involucradas, el objetivo no es aplacar la situación, sino incluso incrementarla para otros beneficios económicos incluso. ¿Qué se plantea allí sobre el futuro, el proceso electoral próximo, digamos? Está finalizando el gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué se propone desde ese punto de vista? Este pacto es muy, muy importante. Y por supuesto que Felipe Calderón está trabajando para debilitar con esa propuesta de que reconoce que se han violado los derechos humanos, pero esa es una medida para debilitar este pacto que tiene 3 estrategias fundamentales, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las exigencias a los 3 poderes del gobierno, ejecutivo, legislativo y el poder judicial? La otra es cómo se va a conformar el grupo que va a dar seguimiento a estas demandas que vayan a salir con las 9 mesas. Y lo otro es cómo los plazos que se van a dar, o sea, en qué momento, quién le va a dar seguimiento, cómo se va a ejecutar y hasta qué momento se va a dar plazo. Algo que yo quiero resaltar, ¿verdad?, es de que, por ejemplo, en la mesa 6 habla de la democracia participativa y representativa, o sea que ahí yo no la comparto, pero estos son acuerdos que se han sacado de allá. Y en él, que estas figuras que no se tienen contempladas, ¿verdad?, que es revocación de los mandatos, plebiscito, referéndum,
que esperamos que esto tenga incidencia y que lo tiene desde el momento de la convocatoria de Javier Sicilia. Esperamos que esto no se cierre y se abra a todas las fuerzas sindicalistas, obreras, que ya se está viendo que se están incorporando a este pacto. Vamos a estar muy atentos a esos seguimientos, a las comisiones y a los resultados, por supuesto. Judith, un placer que nos haya acompañado. No, gracias por invitarme. A ustedes también, se nos acabó el tiempo, llegamos al fin de nuestra agenda. Recuerde que nos puede escribir al correo electrónico, nos puede seguir por las redes sociales. Nos encontramos al mediodía con más Agenda Abierta. Que pase muy buena mañana.